Mi esposo me ridiculizó delante de su amante, pero jamás sospechó que yo estaba muriendo en silencio. En el año en que mi prometido pasaba por sus peores apuros, decidí poner fin a nuestro noviazgo. Tiempo después, él logró un éxito rotundo y se esforzó al máximo para que me convirtiera en su esposa. Todos comentaban que yo era su gran amor, la mujer más valiosa para él, pero con el tiempo empezó a traer distintas mujeres a casa cada noche, destrozándome el alma y haciéndome el hazmerreír entre nuestros conocidos. Aún así, nunca derramé una lágrima ni armé un escándalo, me quedé quieta en la oficina sin meterme en sus cosas. Enfadado, me besaba con furia y murmuraba, ¿no sientes celos? Él no tenía idea de que estaba enferma. Día tras día, buscaba hacerme pagar. Yo, en secreto, contaba los días que me quedaban por vivir. Al tercer año de casada con Diego Salazar, él empezó a salir con una chica joven y hermosa, estudiante universitaria, llamada Sofía Ramírez. Era dulce y cautivadora, justo el estilo de Diego. La tuvo a su lado más de 6 meses. Quitándome a mí, ella fue la que más tiempo estuvo con Diego. Mis amigos me alertaban que tuviera cuidado, decían que Diego parecía muy enganchado con Sofía. La conocí por primera vez el día de mi cumpleaños. Desde la mañana había tenido sangrados por la nariz y fui al doctor para revisarme. El médico me dijo que quizás no pasaría del próximo verano. Asentí apenas y susurré, está bien, no le temo a la muerte, solo al sufrimiento un poco. Me enteré de que había un remedio costoso que podía aliviar mis últimos días. Sin plata suficiente en mi cuenta, fui a la empresa de Diego a buscarlo. Ahí me topé con Sofía. Acababa de terminar la universidad y trabajaba como ayudante de Diego. Él estaba en una junta, así que me senté afuera a esperar. Sofía no paraba de mirarme, cuchicheando con sus compañeros. Esa es la esposa del jefe, se ve tan sencilla y apagada, parece que se está consumiendo, todos dicen que me parezco a ella, ¿dónde está la semejanza? Yo soy mucho más guapa. El cristal brillante mostraba mi cara simple, envuelta en un abrigo grande, la verdad es que no había nada llamativo en mí, casi sin chispa. Un compañero la llevó a un lado con disimulo y le dijo, solo no está acicalada, si se arreglara, 10 como tú no le llegarían a los talones, y no te fíes del cariño del jefe para molestarla, no sabes cuánto la quiere. Al oír que Diego me quería tanto, Sofía frunció los labios y me lanzó una mirada de reojo. Me trajo un té y preguntó con voz melosa, hermana Lucía, ¿cómo aguanta que el jefe la deje esperando tanto? Qué raro, cada vez que vengo a verlo, no importa lo ocupado que esté, siempre encuentra un ratito para mí, dice que soy lo primero, creí que trataba igual a las otras mujeres. Sonrió con dulzura, viéndose idéntica a mí cuando era joven, pensándolo bien, Diego sí trataba a Sofía de forma especial. Tenía un montón de amantes, usándolas como armas para pincharme, trayendo mujeres distintas a casa todas las noches para ver cómo reaccionaba. Diego nunca duraba mucho con ellas, tal vez un par de días, a lo sumo 10 días o medio mes, pronto se cansaba. Solo a Sofía la llevaba a comer afuera, de compras, al cine, parecían una pareja normal y feliz. Diego le daba plata y cariño. Le sonreí a Sofía y le dije con suavidad, eres tan especial, ¿cómo deja Diego que seas solo una amante a escondidas? Deberías convencerlo de que se separe de mí y te haga su esposa ya mismo. La cara de Sofía se transformó, susurró furiosa, la que no quieren es la amante, tú eres la que sobra, solo estás aprovechando que conociste al señor Diego unos años antes que yo, pero ahora estás vieja y fea. ¿Con qué me enfrentas? Su compañero, seguramente asustado de que me enojara, la jaló a un lado, pero no me importó. Ya me había jurado a mí misma que no me iba a enojar ni a ponerme triste por Diego. Y seguro que no iba a pelear con otras mujeres por él, no vale la pena. Sofía fue apartada, tropezó y cayó, rompiendo la taza que tenía en la mano, dejándole un corte hondo en la palma, con sangre por todos lados. Diego vio a Sofía lastimada desde el vidrio de la sala de juntas. Todos miraron mientras él soltaba los papeles, abría la puerta y la cargaba en sus brazos. Con frialdad, gritó, ¿quién rayos la hirió? El compañero amable dio un paso atrás, pálido de miedo. Me reí por dentro, fui yo, y se lo tenía merecido. Sofía me miró con lágrimas. Sí, me lo merezco, me fijé en quien no debía, me llaman amante, pero señor Diego, mientras me quiera, deseo quedarme con él para siempre, nadie nos va a apartar. Lloraba de un modo encantador, hasta diciendo esas locuras parecía valiente y firme. Diego se divertía, secándole las lágrimas, calmándola, para mirarla diciendo solo a Diego, quiero 500,000 como regalo, lo de cumpleaños este año es chistoso, estamos casados, pero ni siquiera hablamos, salvo cuando pido plata, nunca charlo con él. Antes de casarnos, pactamos, él me deseaba y yo quería su dinero. Diego siempre me despreció por interesada, pero antes, cada vez que pedía, sin importar cuánto, él me daba,
siempre más, nunca menos. Solo esta vez se rió con frialdad, diciendo tranquilo, puedes quedarte con la plata, pero antes, Lucía Torres, baja esa cabeza altiva y pide perdón a Sofía. Diego quería usar 2 millones para comprar mi orgullo, para arrancarme una disculpa para Sofía. Por primera vez, usó el dinero para pisotearme por otra mujer. Apreté los puños, sonriendo apenas, aguantando el dolor que me golpeó de pronto. Me di la vuelta y me fui, ya no quería su plata. De repente, me picó la curiosidad por Diego. Si algún día te enteraras de que esa plata pudo haberme dado más tiempo de vida, supieras cuánto sufrí antes de irme, ¿qué cara pondrías? Me fui sola a casa, doblada de dolor, bañada en sudor helado, tomé unas pastillas para dormir, diciéndome que si me dormía no iba a doler. Era una tarde gris en Madrid, y el cielo parecía avisar lo que se venía. Mi vida ya estaba llena de vergüenza sin fin, pero ese día todo subió a otro nivel. Diego había armado un evento de caridad en un hotel lujoso y yo, como siempre, era la esposa de adorno que nadie respetaba. Caminaba entre los invitados con una sonrisa vacía mientras él se lucía con Sofía al lado, haciéndome invisible del todo. Desde la mañana, sentía algo raro, mi cuerpo me avisaba que algo andaba mal, pero no podía permitirme mostrar flaqueza. Mientras me acercaba a la mesa principal, un dolor fuerte me cruzó la cabeza y caí al suelo, tirando mi copa de champán. El salón se quedó mudo. Diego ni se inmutó. Fue Javier, un médico joven que estaba como invitado, quien corrió hacia mí. Lucía, ¿estás bien?, preguntó, preocupado, mientras me ayudaba a pararme. Estoy bien, mentí, aunque el mareo y la flojera me hacían temblar. No parece. Tienes que revisarte ya, insistió. Los murmullos de los invitados llenaron el aire, pude escuchar a Sofía, al lado de Diego, reír bajito. Vaya show, no, dijo ella, mirando a Diego. Él solo asintió, su mirada helada como siempre. Esa noche, Javier me convenció de ir al hospital. Ahí me dieron la noticia que lo cambió todo. Mi salud había empeorado y los doctores me daban menos de 6 meses de vida. Mientras oía al doctor, algo en mí se quebró, pero no era pena, era bronca. Había pasado años aguantando vergüenzas, callada, siendo la sombra de la mujer que fui alguna vez. Decidí que, si solo me quedaban unos meses, los iba a usar para cambiar mi suerte. Al llegar a casa, encontré una caja que nunca había abierto, era de mi mamá verdadera. Adentro había una carta escrita con letra temblorosa. Lucía, si algún día lees esto, tienes que saber que nuestra familia fue arruinada por gente con poder, pero tú tienes el coraje para recuperarlo todo, busca la verdad. Mi cabeza era un lío, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué mi mamá nunca me lo contó? Entonces recordé algo que había oído sobre el papá de Diego. Sus negocios siempre estuvieron rodeados de rumores de trampas. Tal vez mi casamiento con Diego no era solo una casualidad cruel. Esa noche, sentada en mi cama, sentí algo nuevo. Por primera vez no era miedo, era decisión. Al otro día, busqué a un detective privado. No sabía bien qué quería encontrar, pero estaba segura de que la verdad estaba escondida en el pasado. Pero mi primer paso no pasó desapercibido. Diego se enteró de mi visita al detective y esa misma noche apareció en mi cuarto. ¿Qué carajos estás haciendo, Lucía? Su voz era fría y sus ojos estaban llenos de desprecio. Solo estoy viendo mis cosas. Algo que tú también deberías probar, contesté, manteniendo la calma. Por primera vez, vi algo en su mirada que no había notado antes, inquietud. Esa chispa me dijo que iba por buen camino, pero entonces me soltó un aviso. No te metas en cosas que no entiendes, te puedes arrepentir. Sus palabras eran una amenaza directa, pero en vez de darme miedo, me dieron más fuerza. Sabía que algo turbio unía a Diego con mi pasado y estaba resuelta a sacarlo a la luz. Cuando el detective me llamó 2 días después, su voz sonaba nerviosa. Señora Torres, encontré algo que creo que debería ver con sus propios ojos. Tiene que ver con su familia y el papá de Diego Salazar. El corazón me dio un salto, su tono decía que lo que iba a descubrir me iba a cambiar la vida para siempre. El despacho del detective era oscuro y revuelto, con papeles apilados por todos lados y una luz débil que apenas alumbraba el lugar. Me senté frente a él, sintiendo cómo me sudaban las manos mientras esperaba que hablara. Tenía un sobre en la mano, gordo, lleno de papeles que parecían cargar más peso que el aire del cuarto. Esto no va a ser fácil de digerir, señora Torres, empezó diciendo con una voz que traía años de secretos guardados. Lo que encontré une directamente al papá de Diego con la caída de su familia. Mi corazón se disparó, no era solo un presentimiento, era un hecho. Él abrió el sobre y puso fotos y recortes de diarios frente a mí, había movimientos de dinero, tierras quitadas, hasta cartas con amenazas mandadas a mi mamá, todo estaba ahí, clarito en blanco y negro. ¿Por qué hicieron esto?, pregunté, mi voz apenas salía. Él me miró fijo a los ojos. Su familia tenía terrenos valiosos en el norte, cerca de Bilbao,
El papá de Diego los quería para agrandar sus negocios, pero su familia no quiso vender. Entonces él usó su poder para arruinarlos económicamente y obligarlos a dejar todo. Su mamá intentó pelear, pero no tenía con qué enfrentarse a alguien como él. Mientras entendía lo que me decía, algo en mí se rompió otra vez, pero esta vez fue distinto, no era solo enojo, era un dolor hondo, una sensación de pérdida que no sabía que llevaba adentro. ¿Diego sabía de esto?, pregunté. No tengo pruebas claras, pero hay señales de que sí. Parece que su casamiento con usted no fue casualidad, fue un paso pensado para asegurarse de que usted no recuperara nada. Salí del despacho con el sobre pegado al pecho, mis pasos retumbaban en las calles de Madrid mientras mi cabeza intentaba poner en orden todo lo que acababa de saber. Pero no tuve mucho rato para pensar. Esa noche, al volver a casa, Javier estaba esperando en la puerta de mi apartamento. Lucía, déjame entrar, tenemos que hablar, dijo, su cara tensa. Lo dejé pasar, aunque no entendía por qué tanta prisa. Una vez adentro, cerró la puerta y se giró hacia mí. Hoy vino alguien al hospital preguntando por ti, no era paciente ni compañero, era un tipo raro, parecía que te estaba espiando. Me quedé helada, Diego ya estaba moviendo sus fichas. ¿Cómo era ese tipo?, pregunté. Traje oscuro, muy serio, dijo que trabajaba para una empresa, pero no me dio más datos. Parecía más un fisgón que otra cosa. Sentí que el aire pesaba más. Diego sabía que estaba hurgando en su pasado y no iba a quedarse de brazos cruzados. Te voy a ser sincero, Lucía, sé que me estás escondiendo cosas, pero sea lo que sea, no puedes enfrentarlo sola, dijo Javier con una honestidad que me descolocó por un segundo. Esto no te toca, Javier, no quiero meterte en líos. Él negó con la cabeza. Ya estoy metido, no te voy a dejar sola en esto, aunque no me cuentes todo. Sus palabras me llegaron hondo, pero no podía dejar que alguien más se pusiera en la mira. Igual, sabía que iba a necesitar su ayuda, aunque fuera solo para no caerme mientras enfrentaba lo que venía. Esa misma noche, revisando los papeles, encontré algo que me cortó el aire. Entre las cartas y contratos había un nombre, Pedro Guzmán, un viejo socio del papá de Diego que lo habían sacado de sus negocios de golpe. Si alguien podía saber más de lo que pasó de verdad, era él, pero dar con él no iba a ser fácil. Según los archivos, se había esfumado hace años después de que su empresa quebrara por un montón de fraudes armados. Mientras planeaba cómo encontrar a Pedro, recibí un mensaje en mi celular, era un número desconocido, pero lo que decía me hizo temblar. Sé lo que estás tramando, si sigues, no te va a quedar nada. DD. Diego había empezado su contraataque y el juego apenas arrancaba. Los días que vinieron estuvieron llenos de nervios. Cada esquina, cada mirada rara en la calle parecía un aviso callado. Sabía que Diego no se iba a quedar quieto, pero no pensé que iba a actuar tan rápido. Mientras buscaba datos sobre Pedro Guzmán, me llegó una llamada sorpresa. Lucía Torres, dijo una voz de hombre al otro lado, era áspera, como de alguien que fumaba mucho. Sí, ¿quién es? Mi nombre no importa, solo te digo que dejes de meterte con la familia Salazar, podrías acabar como tu mamá. El miedo me recorrió como un rayo. ¿Quién eres? ¿Qué sabes de mi mamá?, pregunté, pero la llamada se cortó antes de que me respondiera. Respiré profundo y traté de no perder la cabeza. Sabía que dar marcha atrás no era opción. Cada paso hacia la verdad era un paso más hacia la justicia, no solo por mí, sino por mi familia. Javier llegó más tarde esa noche con una carpeta bajo el brazo. Encontré algo sobre Pedro Guzmán, dijo, dejándola en la mesa frente a mí. Vive en un pueblito en Asturias, parece que lleva años escondido. Abrí la carpeta y vi una foto borrosa de un hombre mayor con pelo blanco y cara curtida. Había una dirección y un número que parecía de teléfono fijo. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté, asombrada por lo rápido que Javier había dado con eso. Tengo amigos en registros públicos, no hice muchas preguntas. Lo miré con gratitud y preocupación. Javier se estaba jugando mucho por mí y no sabía si podría cuidarlo de lo que se venía. 2 días después, tomé un tren a Asturias. El paisaje pasó de los edificios altos de Madrid a colinas verdes y montañas con niebla. Era un descanso raro, casi tranquilo, pero mi cabeza estaba lejos de la paz. Sabía que encontrar a Pedro podía darme respuestas, pero también más dudas. Cuando llegué a la dirección que Javier me dio, me abrió la puerta a una casa sencilla al borde de un bosque. Golpeé fuerte y, tras unos minutos, un hombre de ojos cansados apareció. ¿Pedro Guzmán?, pregunté. Depende de quién lo busque, respondió, mirándome con desconfianza. Soy Lucía Torres, necesito hablar con usted sobre mi familia, sobre lo que pasó con los Salazar. Su cara cambió de golpe, intentó cerrar la puerta, pero puse el pie para detenerlo. Por favor, no se vaya, solo quiero saber la verdad. ¿Por qué, después de tantos años, vienen a buscarme otra vez?, gruñó. Porque esta vez no estoy aquí para defenderlos, estoy aquí para acabarlos, dije,
dejando claro que no me iba sin respuestas. Pedro suspiró y me dejó pasar. La casa estaba llena de cajas y papeles desordenados, como si viviera listo para salir corriendo. Se sentó frente a mí, prendió un cigarrillo y empezó a contar. Tu mamá era una mujer valiente, sabes, más de lo que nadie pensaba, pero cuando el papá de Diego quiso esas tierras, ella no vio hasta donde él estaba dispuesto a llegar, no solo amenazó, manejó jueces, pagó testigos y hasta se detuvo, mirando por la ventana como si recordara algo demasiado feo para decirlo en voz alta. Y hasta que, insistí, hasta quitó del medio a los que no se podían comprar. Mis manos temblaban mientras procesaba eso, la muerte de mi papá, que siempre creí un accidente, ahora parecía algo mucho más oscuro. Antes de que pudiera preguntar más, oí un ruido fuera. Pedro se paró rápido, mirando por la ventana. Nos encontraron, dijo bajito, con urgencia. ¿Quiénes?, pregunté, mi corazón latiendo fuerte. Los hombres de Diego. Sabía que venir aquí era arriesgado, no debiste hacerlo. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de un golpe y entraron dos tipos de traje oscuro, armados y con caras frías. Uno habló, su voz afilada como navaja. Señor Guzmán, viene con nosotros, y usted, señora Torres, también. El cuarto se llenó de tensión y supe que mi búsqueda de la verdad se acababa de poner mucho más peligrosa. El aire se puso pesado, los tipos que entraron en la casa tenían una presencia que intimidaba. Pedro se quedó quieto con las manos un poco levantadas, como rindiéndose, pero sus ojos estaban clavados en mí, como queriendo darme un aviso sin hablar. Párense los dos, no hagan nada tonto, ordenó uno de los hombres. Su voz sonaba firme. Traté de controlar mi respiración, pero mi cabeza iba a mil. Sabía que Diego no pararía por nada para tapar sus secretos, pero no creí que mandaría a sus matones tan rápido. Antes de que me moviera, uno se acercó y me agarró el brazo con fuerza. ¿A dónde nos llevan?, pregunté, tratando de sonar tranquila. Depende de ti, señora Torres. ¿Vas a portarte bien o vas a complicarme las cosas?, contestó con una risita burlona. Nos sacaron a un auto negro estacionado afuera. La niebla cubría todo, dándole un aire extraño a la escena. En el camino ninguno de los tipos dijo nada, pero sentía sus miradas de reojo por el retrovisor. Pedro, sentado a mi lado, no abría la boca, aunque su cara mostraba miedo y cansancio. Al final llegamos a un galpón viejo en las afueras de Gijón. El lugar estaba vacío, con paredes comidas por el óxido y vidrios rotos. Nos metieron adentro y nos hicieron sentarnos en sillas de metal frente a una mesa. La tensión se podía cortar con cuchillo. Pedro Guzmán y Lucía Torres, dijo un hombre al entrar. Su voz me sonaba. Era Raúl, el ayudante personal de Diego, un tipo que siempre estaba en las sombras, mirando y cumpliendo órdenes del jefe. Raúl, dije con frialdad, así que Diego no tuvo el valor de venir en persona. El señor Salazar tiene asuntos más importantes que andar perdiendo tiempo con tus jueguitos, Lucía, pero te manda un recado claro, para o atente a lo que viene. Pedro, que hasta ese momento no había dicho ni mu, soltó una risa seca. Consecuencias, como si no hubiéramos pasado ya por bastante. ¿Qué más nos pueden sacar?, dijo, retando a Raúl. Raúl se acercó a él con una sonrisa cruel. Ay, Pedro, siempre tan gallito hasta que te quiebras. ¿Te acuerdas qué pasó la última vez que quisiste hacerte el valiente? Sentí que el miedo me empezaba a ganar, pero algo dentro de mí también se prendía, un fuego de rabia, una fuerza para no dejar que esta gente me aplastara. Miré a Raúl fijo a los ojos. Dile a Diego que no voy a parar. Puede intentar callarme, pero cada paso que da me pone más cerca de tumbarlo. Raúl se enderezó, sorprendido por mi respuesta, se giró hacia los tipos que nos vigilaban y asintió. Enciérrenlos, que piensen un rato. Nos llevaron a un cuartito sin ventanas. Las paredes estaban heladas y lo único que había era un banco de madera. Pedro se dejó caer pesadamente, soltando un suspiro largo. No debiste venir a buscarme, Lucía. Ahora estás en su mira y no hay vuelta atrás. No había vuelta atrás desde que me casé con Diego, contesté, sentándome a su lado, pero necesito que me cuentes todo lo que sabes. Si salimos de aquí, voy a necesitar cada pedazo de información para terminar con esto. Pedro me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Si salimos de aquí, corrigió, poniendo énfasis en el sí. Esa noche, mientras el frío nos calaba los huesos, oímos pasos afuera. La puerta se abrió y uno de los hombres de Diego entró con un teléfono en la mano. Tienes una llamada, dijo, pasándomelo. Lo agarré con manos temblorosas y me lo puse en la oreja. Lucía, la voz de Javier al otro lado sonaba bajita y apurada. Estoy afuera del galpón, voy a sacarte de ahí, pero tienes que confiar en mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas de alivio y angustia. El rescate estaba cerca, pero sabía que no iba a ser sencillo. Javier, ¿cómo supiste dónde estaba?, pregunté, sin poder esconder la emoción en mi voz. No hay tiempo para explicarlo. Esté lista. Esta noche los vamos a poner a prueba. Colgó,
y sentí que una chispa de esperanza se prendía en medio de la oscuridad, pero también sabía que esa noche iba a marcar un antes y un después en mi pelea contra Diego. La noche en el galpón se hizo eterna, cada ruido afuera del cuartito nos ponía en alerta, y aunque Javier había prometido venir, la duda era un tormento. Pedro, sentado en la esquina opuesta, mantenía la cabeza gacha, pero sus ojos no se despegaban de la puerta, como si esperara que el próximo movimiento fuera el final. Al fin, los pasos volvieron, la puerta se abrió de golpe, pero esta vez no era uno de los hombres de Diego, era Javier, cubierto con una chaqueta oscura y una cara que iba entre decisión y miedo. Rápido, tenemos que salir de aquí, dijo, con una mirada llena de apuro. ¿Cómo entraste?, pregunté mientras corría hacia él. Tuve que arreglármelas, digamos que un matafuegos y un par de cámaras rotas ayudan más de lo que uno cree, dijo, tratando de sonreír, aunque su tono era serio. Pedro, más lento, se paró y nos siguió con cara de no creérselo, no preguntó nada, sabía que no había tiempo para eso. Mientras corríamos por los pasillos oscuros, las sombras parecían estirarse, Javier nos llevó a una salida trasera donde un auto nos esperaba con el motor encendido. ¿Quién es tu amigo?, preguntó Pedro, señalando al conductor, un tipo grandote de pelo ralo que parecía más una tormenta que un simple aliado. Se llama Mateo, trabaja en seguridad privada, pero me debía un favor, ¿nos va a sacar de aquí?, respondió Javier mientras abría la puerta trasera del auto. Nos apretujamos en el vehículo y Mateo arrancó a toda velocidad antes de que alguien notara que nos habíamos ido. El silencio adentro era espeso, solo roto por la respiración agitada de todos. Al final, Pedro fue el primero en hablar. Esto no los va a parar. Diego no frena hasta que destroza todo lo que pone en riesgo su poder. No necesitamos pararlo. Todavía no, dije con un tono más frío de lo que esperaba. Solo necesitamos ganar tiempo. Pedro, ¿me prometiste respuestas? Es hora de que las des. Pedro suspiró, pasándose la mano por el pelo blanco. Está bien, pero lo que te voy a contar puede que no sea lo que esperas. Durante el viaje a un lugar seguro, Pedro empezó a hablar. Contó cómo el papá de Diego había levantado su imperio con modos crueles, aplastando a cualquier persona o familia que se le cruzara. Mi familia fue una de sus presas más conocidas, pero no la única. Según Pedro, había papeles que ataban directamente a los Salazar con varios delitos de plata y política. ¿Dónde están esos papeles?, pregunté, con el corazón a mil. Los tenía guardados en una caja fuerte en mi vieja oficina en Madrid, pero no sé si siguen ahí. Diego pudo haberlos encontrado hace años, dijo con un toque de derrota en la voz. El auto paró frente a un departamento chiquito en las afueras de Madrid. Era sencillo, pero lo bastante lejos para mantenernos fuera del alcance de Diego, al menos por un rato. Mateo nos dejó ahí, diciendo que volvería si lo necesitábamos. Adentro, Javier se acercó a mí mientras Pedro miraba las pocas cosas que había. Lucía, necesito que me digas algo, dijo bajito, con los ojos fijos en los míos. ¿Estás segura de que puedes enfrentarte a Diego? Esto no es solo por papeles o revancha, es un juego bravo y no quiero que te pierdas en él. Le sostuve la mirada, sintiendo como sus palabras me llegaban al fondo. No tengo otra salida, Javier, no es solo por mí, es por mi mamá, por mi familia, por todo lo que él destruyó. Si no hago esto ahora, nunca voy a estar en paz. Javier asintió, aunque la preocupación se le notaba en la cara. Esa noche, mientras tratábamos de descansar, algo adentro me decía que el próximo paso no podía esperar. Pedro había hablado de los papeles en su vieja oficina y, aunque el peligro era grande, sabía que teníamos que ir por ellos. Al amanecer, armé un plan. Javier y yo volveríamos a Madrid a buscar los papeles, mientras Pedro se quedaba en el departamento, pero antes de salir, recibí un mensaje en mi celular que me dejó helada. Estás jugando con fuego, Lucía, si sigues, no solo vos vas a pagar. La amenaza no me achicó. Si Diego creía que podía doblegarme, estaba por enterarse de lo equivocado que estaba. Volver a Madrid fue como meterse en el ojo de la tormenta. Javier y yo viajamos en un auto alquilado, esquivando los caminos principales y cualquier lugar donde nos pudieran reconocer. El viaje estuvo lleno de un silencio pesado, solo roto por el ruido del motor y las miradas inquietas de Javier. ¿Estás segura de que esto vale la pena?, preguntó al fin, cortando el silencio. Si hay una chance de que esos papeles estén ahí, tenemos que probar, contesté, mirando por la ventana. El paisaje de la ciudad empezaba a asomar y con él una sensación de peligro que crecía. La vieja oficina de Pedro estaba en un edificio olvidado del centro de Madrid, un lugar que alguna vez tuvo empresas grandes, pero ahora estaba abandonado, con vidrios rotos y paredes pintarrajeadas afuera. Nos acercamos con cuidado, asegurándonos de no llamar la atención. ¿Cómo vamos a entrar?, preguntó Javier mientras miraba la puerta principal. Saqué una copia de la llave que Pedro me había dado antes de salir del departamento. La cerradura estaba oxidada, pero al final se dio con un ruido seco. Adentro, todo estaba cubierto de polvo,
como si nadie hubiera pisado el lugar en años. Las paredes vacías y el eco de nuestros pasos armaban un ambiente que ponía los nervios de punta. La caja fuerte está en el cuarto del fondo, dije, acordándome de lo que Pedro me había indicado. Nos movimos rápido, sabiendo que no teníamos mucho tiempo. Cuando llegamos al cuarto que dijo Pedro, encontramos un escritorio lleno de papeles viejos y una caja fuerte chica metida en la pared. Javier se agachó frente a ella y empezó a trabajar con unas herramientas que había traído. No soy experto, pero esto debería salir si tenemos suerte, murmuró, concentrado. Mientras él hacía eso, mi cabeza estaba en alerta, algo no me cerraba, como si alguien nos estuviera vigilando. Oí un ruido en el pasillo, un crujido leve que me paró el corazón. Agarré el brazo de Javier. ¿Oíste eso?, pregunté bajito. Él levantó la cabeza, mirando hacia la puerta. Quédate acá, voy a ver, dijo, parándose. No, no nos separemos. Terminemos rápido y salgamos de acá, contesté, apretándole el brazo. Justo ahí, la caja fuerte se abrió con un clic, mostrando un montón de papeles viejos y varios discos duros. El corazón me dio un vuelco. Habíamos encontrado lo que buscábamos. Javier, lo tenemos, dije mientras empezaba a sacar los papeles. Antes de que pudiéramos reaccionar, un grupo de tipos apareció en la puerta. Reconocí a uno, era Raúl, el fiel ayudante de Diego. Su sonrisa mala me dio un escalofrío. Bueno, qué lindo esfuerzo, Lucía, dijo, entrando al cuarto tranquilo, pero me temo que esto se acaba acá. Javier se puso entre Raúl y yo, levantando las manos. No tienen que hacer esto, déjenos ir y no vamos a decir nada. Raúl soltó una carcajada. Dejarlos ir con todas esas pruebas. Vamos, Javier, no seas inocente. Sabía que no había forma de razonar con ellos. Mis ojos buscaron desesperados una salida, pero estábamos atrapados. Entonces pasó algo que no esperaba. Javier, en un movimiento rápido, agarró un matafuegos que estaba cerca y lo prendió, llenando el cuarto de humo blanco. Corre, Lucía, gritó mientras los tipos se perdían en el humo. Agarré los papeles y los discos duros y salí corriendo hacia la puerta trasera del edificio. Javier me siguió de cerca y juntos llegamos al callejón. Podíamos oír los gritos de los hombres atrás, pero no pararon. Subimos al auto y arrancamos a toda velocidad, dejando el lío atrás. Mi corazón latía fuerte mientras miraba los papeles en mis manos. Sabía que lo que había ahí podía cambiar todo, pero también que ahora estábamos más expuestos que nunca. Javier, con las manos temblando en el volante, rompió el silencio. Lucía, esto no es solo un juego de revancha, es una guerra y ellos no van a parar. Lo sabía, pero mientras miraba los papeles, también sabía que Diego y su imperio estaban por caer. De repente mi celular sonó. Era Pedro. Su voz al otro lado sonaba apurada. Lucía, tenemos un problema, Mateo no está. Se esfumó y alguien estuvo rondando el departamento. El peligro estaba más cerca de lo que pensábamos y no había tiempo que perder. Llegamos al departamento con el corazón en la boca. Las calles estaban calladas, pero la sensación de que algo iba muy mal no se iba. Javier apagó el motor y miró alrededor, buscando cualquier señal de algo raro. Pedro nos esperaba en la puerta, su cara marcada por la preocupación. ¿Qué pasó?, pregunté mientras bajaba del auto con los papeles y los discos duros pegados al pecho. Mateo no volvió, dijo que iba por comida, pero ya pasaron horas, y hay un auto negro estacionado al fondo de la calle. Estoy seguro de que nos están vigilando, respondió Pedro, frunciendo el ceño. Javier miró rápido hacia donde Pedro señalaba y asintió. Tiene razón, ese auto no estaba ahí esta mañana. Entramos al departamento y cerramos bien puertas y ventanas. Sentados en la salita chica, puse los papeles sobre la mesa mientras Javier conectaba los discos duros a su laptop. Tenemos que ver qué hay acá antes de que hagan algo más, dije, tratando de no perder la calma. Pedro tomó uno de los papeles y empezó a leer en voz alta. Esto es un movimiento de plata. Fondos mandados a cuentas en paraísos fiscales. Mira esta fecha. Es del mismo tiempo en que tu familia perdió todo, Lucía. El estómago se me revolvió al oírlo. Cada hoja que mirábamos era una prueba más de los delitos de la familia Salazar. Coimas, lavado de plata, chantajes. Todo estaba escrito con una claridad que daba escalofríos. Estos discos también dicen mucho, interrumpió Javier, señalando la pantalla de la laptop. Acá hay emails entre el papá de Diego y varios políticos. Hablan de cómo arreglaron licitaciones para obras públicas. Esto no es solo un lío de plata, Lucía, es corrupción en grande. Sabía que teníamos algo tremendo en las manos, pero también que sacarlo a la luz nos iba a poner en la mira. Mientras hablábamos de qué hacer después, oímos un ruido afuera. Pedro se paró de un salto, con la cara blanca. Ya llegaron. Javier apagó las luces y todos nos quedamos callados. Podíamos escuchar pasos acercándose al edificio. Mi corazón latía fuerte mientras guardaba los papeles en una mochila. Si nos encuentran, no pueden llevarse esto, dije, pasándole la mochila a Javier.
Tenés que cuidarlo pase lo que pase. No te voy a dejar sola, contestó con los ojos llenos de decisión. Los pasos pararon frente a la puerta. Después un golpe fuerte sonó en la madera. Sabemos que están ahí, abran la puerta o la tiramos abajo, dijo una voz gruesa y mandona. Miré a Pedro y Javier, buscando desesperada una salida. Pedro señaló el cuarto de atrás. Hay una salida de emergencia. Si corremos, podemos subir al tejado del edificio de al lado. No había tiempo para discutir. Corrimos hacia la puerta trasera mientras los golpes en la puerta principal se ponían más fuertes. Subimos por una escalera angosta que nos llevó al tejado. Desde ahí veíamos las luces de la calle alumbrando todo. Habían llegado 2 autos más y varios tipos estaban entrando al edificio. Nos están cercando, murmuró Javier, mirando a los lados. Pedro señaló un puente de metal finito que unía nuestro edificio con el otro. Tenemos que pasar por ahí, es lo único que nos queda. El puente era angosto y parecía poco firme, pero no teníamos otra. Uno por uno empezamos a cruzar. El viento pegaba fuerte y cada paso hacía que el metal chirriara. Oímos un disparo. La bala pasó zumbando cerca y un grito de advertencia sonó desde abajo. No se muevan, están rodeados, gritó una voz de hombre. Mi corazón se paró. Estábamos a la vista, sin dónde escondernos. Pero Javier, en un arranque de coraje, gritó: corre, Lucía, no mires atrás. Antes de que entendiera qué pasaba, me empujó para adelante, haciéndome correr al otro lado del puente. Pedro ya había llegado y me ayudaba a subir cuando oí otro disparo. Javier cayó de rodillas, agarrándose el brazo. Su cara estaba torcida de dolor, pero igual me miró y dijo: seguí, no pares. Pedro me jaló adentro del otro edificio mientras el caos explotaba atrás. Desde una ventana vi a los hombres de Diego rodeando a Javier. Sabía que estaba atrapado, pero su sacrificio nos había dado tiempo. Vamos a volver por él, dije con la voz rota por la culpa y el miedo. Pedro asintió, pero su cara mostraba que sabía que el tiempo se nos acababa a todos. Esa noche, mientras mirábamos los papeles en nuestro nuevo escondite, supe que la única forma de salvar a Javier y terminar con Diego era mostrar todo lo que teníamos. Pero también sabía que eso era jugarse todo y no estaba segura de si todos íbamos a salir vivos del próximo paso. El cuartito donde nos escondimos era chico y oscuro, con paredes peladas y una sola ventana que daba a un callejón negro. Pedro y yo nos movíamos rápido, revisando los papeles y copiando los archivos de los discos duros en varios pendrives. Sabía que cada segundo valía. Diego seguro estaba armando su próximo golpe. La cara de Javier no se me iba de la cabeza. Su sacrificio había sido valiente, pero no podía sacarme la culpa de haberlo metido en eso. Pedro notó mi silencio y dejó los papeles en la mesa. Lucía, sé que estás pensando en Javier, pero si queremos sacarlo de ahí, tenemos que mantener la cabeza fría. Esto no es solo por él, es más grande que nosotros, dijo con una seriedad que me sacudió. Lo sé, pero no puedo dejarlo tirado. Diego debe tenerlo y sabemos de lo que es capaz, contesté con la voz llena de angustia. Pedro suspiró y asintió. Si lo hacemos bien, Diego no va a tener más poder para hacerle daño a nadie, pero necesitamos un plan. Mi cabeza iba a 1000, teníamos pruebas de sobra para hundir a Diego y a su familia, pero no podíamos solo dárselas a las autoridades. Sabía que el sistema estaba podrido y Diego tenía amigos en lugares altos. Necesitábamos un golpe público, algo que él no pudiera manejar. Pedro, ¿qué tan rápido podés contactar a un periodista de confianza?, pregunté. Conozco a uno, trabajó conmigo antes de que mi vida se derrumbara, es derecho, pero va a necesitar tiempo para chequear todo esto, respondió. No tenemos tiempo, esto tiene que salir ya. Si lo sacamos a la luz ahora mismo, Diego no va a poder taparlo, insistí. Pedro sacó su celular y marcó un número. Después de un rato, lo escuché hablar bajito con alguien. Mientras tanto, me acerqué a la ventana, mirando las sombras que se alargaban en el callejón. Cada ruido me ponía en alerta. Sabía que no estábamos seguros. Listo, mi contacto quiere vernos mañana a la mañana, pero pide una muestra de lo que tenemos, dijo Pedro, colgando. Esa noche casi no pegamos ojo, revisamos los papeles una y otra vez, eligiendo los más pesados. El movimiento de plata que ataba a Diego con la ruina de mi familia, los emails que metían a políticos, todo estaba ahí, listo para mandar. Al amanecer, fuimos al lugar donde nos íbamos a encontrar, un café en el centro de Madrid. El sitio estaba lleno, lo que nos daba algo de tranquilidad. Pedro señaló a un hombre sentado en una esquina con sombrero y una laptop abierta enfrente. Es él, Nicolás. Trabajó para un diario grande antes de que lo echaran por meterse en casos pesados, dijo bajito. Nos acercamos y Nicolás levantó la vista. Su cara no mostraba nada, pero sus ojos tenían curiosidad. Pedro, no pensé verte metido en algo tan gordo otra vez, dijo, dándole la mano. Esto es más grande de lo que te imaginas, Nicolás. Te presento a Lucía Torres. Ella tiene toda la historia que necesitas, respondió Pedro. Le pasé la mochila con los papeles y un pendrive con una copia de los archivos.
Nicolás los miró en silencio, sus ojos yendo de un lado a otro rápido. Esto es dinamita, si todo esto es real. No solo va a hundir a Diego Salazar, sino a un montón de gente poderosa. Pero tenés que entender algo, Lucía, sacar esto te va a poner en la mira todavía más. ¿Estás lista para eso?, preguntó. Mi respuesta salió sin dudar. No me importa lo que me pase, solo quiero que la verdad se sepa. Nicolás asintió y guardó los papeles en su bolso, prometió empezar a trabajar ya, pero antes de irse, me miró serio. Tenés que estar preparada para lo que venga después, esto no se va a quedar en un simple artículo. Al volver al departamento, la tensión se sentía en el aire, sabía que habíamos dado un paso grande, pero también que el contraataque de Diego iba a ser feroz. Esa noche, mientras Pedro dormía, recibí un mensaje en mi celular. Sé lo que hiciste, espero que estés lista para pagar el precio. Antes de que pudiera procesarlo, oí un ruido en la puerta. Alguien estaba tratando de entrar. Mi cuerpo se puso duro y supe que la guerra estaba lejos de acabarse. El ruido en la puerta fue como un eco que me retumbó en la cabeza. Me acerqué despacio con el corazón a mil. Pedro, que estaba dormido en el sillón, se despertó de golpe al verme agachada cerca de la entrada. ¿Qué pasa?, preguntó bajito, con urgencia. Alguien quiere entrar, contesté, señalando la cerradura que se movía un poco. Pedro se paró, agarrando un palo de metal que había encontrado en el departamento. Nos pusimos a los lados de la puerta, esperando que quien estuviera afuera se animara a pasar. Oímos pasos que se alejaban y, después de unos segundos, todo quedó quieto. Igual, sabíamos que no podíamos bajar la guardia. Están jugando con nosotros. Solo quieren que sepamos que están cerca, dijo Pedro con la cara pálida. Pasaron unas horas antes de que nos animáramos a relajarnos un poco. La tensión estaba al límite. Sabíamos que Diego estaba apurando sus jugadas y que sacar los papeles a la luz iba a desatar su furia. Lo que no esperábamos era lo que vino después. A la mañana siguiente, Nicolás nos llamó con una voz que apenas podía esconder la emoción. Lucía, esto es enorme, ya revisé un buen pedazo de los papeles y es más de lo que pensé. Esta tarde sale el primer artículo, pero tenés que entender algo, esto va a sacudir todo Madrid. Sabía que eso era el principio del fin para Diego, pero también que mientras más a la vista estuviéramos, más bravo iba a ser su golpe. Antes de que pudiera contestarle, un grito de Pedro me trajo de vuelta. Lucía, es Javier, dijo, señalando la tele. En las noticias mostraban imágenes de Javier, todo golpeado y encadenado, escoltado por la policía. Decían que lo habían agarrado por entrar a un lugar sin permiso y destrozos. Cargos que obvio eran inventados, pero lo peor fue el título. Vínculo entre activistas y papeles filtrados sobre los Salazar. Diego está usando a Javier como cabeza de turco, dije, apretando los puños con bronca. Esto no es solo un castigo, es un mensaje para nosotros. Sabía que no podía dejar que Javier cargara con todo. Agarré mi celular y llamé a Nicolás otra vez. Nicolás, ¿podés meter las pruebas de la detención de Javier en tu artículo? Necesitamos mostrar cómo Diego está manejando a la policía. Lo hago, pero cuídate, Diego va a apretar más ahora. Estás en el medio del torbellino, contestó Nicolás. Esa tarde, el artículo salió, las redes se volvieron locas con la noticia y, en unas horas, el nombre de Diego Salazar estaba en todos lados. Los detalles de corrupción, lavado de plata y manejos políticos estaban a la vista de todos. Era un golpe que nadie podía ignorar. Mientras tanto, en nuestro escondite chiquito, nos preparamos para lo que se venía. Sabíamos que Diego no se iba a quedar quieto. Entonces recibí una llamada de un número que no conocía. Contesté con la voz temblando. Lucía Torres, dijo una voz fría que reconocí. Creo que ya sabes quién soy. ¿Era Diego? Se me cortó el aire por un segundo, pero traté de mantener la calma. Diego, parece que no estás disfrutando de la fama. No, contesté con sarcasmo. Te pasaste de la raya. ¿Crees que esto se acaba acá? Recién empieza. Si querés que Javier salga vivo de esta, más te vale hacer lo que digo. No estoy para negociar con vos, Diego. Todo se te escapó de las manos ya, Lucía. Si pensás que voy a perder esta pelea, estás más perdida de lo que creía. Javier no es el único que puede salir herido. Vos y Pedro están en mi lista y, créeme, no dejo nada suelto. Colgó antes de que pudiera responder. Sabía que sus amenazas no eran de mentira. Diego era un tipo acostumbrado a ganar a cualquier precio. Esa noche, mientras Pedro y yo pensábamos qué hacer después, se cortó la luz en el departamento, la oscuridad nos tapó y el sonido de pasos en el pasillo me confirmó lo que temía. Diego no estaba dispuesto a esperar. Nos paramos de un salto, listos para defendernos, pero sabíamos que, a esta altura, la única forma de ganar era enfrentarlo de frente. Si esta era nuestra última carta, iba a ser la más fuerte. El choque final se acercaba y estábamos listos para jugarnos todo. La oscuridad nos envolvía mientras los pasos en el pasillo se acercaban. Podíamos escuchar el crujido del piso de madera y un murmullo bajito de voces.
Pedro agarró el palo de metal que había usado antes y yo me preparé con lo único duro que encontré, una lámpara rota. No podemos quedarnos acá, si nos arrinconan, estamos fritos, murmuró Pedro. Asentí. Teníamos que movernos, pero el pasillo estaba bloqueado. Mientras buscábamos otra salida, oímos un golpe fuerte en la puerta principal, era cuestión de segundos. Antes de que entraran, por acá, dijo Pedro, señalando una ventana que daba al callejón de atrás. Sin perder tiempo, abrimos la ventana y nos deslizamos afuera. El aire frío de la noche me pegó en la cara mientras corríamos hacia las sombras, dejando atrás el departamento y todo lo que habíamos usado para escondernos. El silencio de la calle solo lo rompían nuestras pisadas. Nos metimos en un parque chiquito cerca, bajo las ramas de un árbol grande. Desde ahí veía como varios tipos entraban al edificio que habíamos dejado. Diego había puesto más ganas en casarnos y ahora estábamos a la intemperie. Esto no puede seguir así, Lucía, dijo Pedro, respirando agitado. Diego tiene demasiados recursos. Si seguimos corriendo, no la contamos. No vamos a correr más, contesté con una decisión que hasta a Pedro le sorprendió. Vamos a enfrentarlo. ¿Cómo?, preguntó, sin creérselo. Voy a sacarle la careta en persona, cara a cara. Esta vez va a ser en público, donde no puede esconderse atrás de sus hombres o sus amenazas. El plan empezó a armarse en mi cabeza. Recordé que Diego había organizado una gala de negocios esa misma semana, un evento que juntaba políticos, empresarios y periodistas. Era el lugar perfecto para plantarle cara. Al día siguiente contacté a Nicolás. Le pedí que estuviera en la gala con copias de los papeles y los emails listos para repartir a los medios. Pedro y yo conseguimos entrar con credenciales truchas gracias a un contacto de Nicolás. La noche de la gala, el salón estaba repleto de gente importante. Diego estaba en el medio del escenario, rodeado de personas que lo aplaudían sin parar, pero su sonrisa era distinta. Había nervios en sus ojos, un brillo de duda que mostraba que sabía que algo estaba por pasar. Pedro y yo nos pusimos cerca del escenario. Cuando llegó el momento justo, agarré el micrófono de uno de los organizadores. Buenas noches a todos, dije, mi voz retumbando por el salón. Perdón por cortarles, pero creo que es hora de que sepan la verdad sobre Diego Salazar y su familia. El murmullo de la gente se volvió un silencio atento. Diego se puso rígido, pero no se movió. Durante años esta familia levantó su imperio pisando a otros. Mi familia fue solo una de sus víctimas. Pero hoy tengo pruebas que muestran la cara verdadera de Diego Salazar. Mientras hablaba, Nicolás empezó a repartir los papeles entre los periodistas. Pedro proyectó los emails en una pantalla gigante. El salón explotó en gritos y preguntas para Diego, que trataba de mantener la calma. Esto es un invento, gritó, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. La policía, avisada por Nicolás, entró al salón minutos después. Diego intentó rajar, pero lo agarraron antes de que llegara a la salida. Las cámaras grabaron todo y el imperio que había armado empezó a caerse. Frente a sus ojos, por fin todo se había terminado. Lucía Torres, con Diego preso y su historia al descubierto, Lucía decidió irse de Madrid y empezar de nuevo en el norte de España. Aunque las marcas de su pelea eran profundas, encontró paz sabiendo que había hecho justicia por su familia. Javier salió libre tras la caída de Diego. Aunque su vínculo con Lucía cambió, siguieron siendo compañeros en causas sociales, peleando contra la corrupción. Pedro Guzmán, con su nombre limpio otra vez, Pedro decidió volver a la vida pública como luchador contra la corrupción. Su lazo con Lucía se volvió una alianza fuerte. Diego Salazar, condenado a cadena perpetua por sus delitos, Diego pasó sus días solo mientras su imperio se deshacía pedazo a pedazo. Sofía Ramírez, dejada por Diego, enfrentó el juicio de la gente y perdió todo apoyo. Sin poder levantarse, se perdió del ojo público. Nicolás, su carrera de periodista volvió a despegar tras el caso y se convirtió en uno de los más respetados de España. El mundo de Diego Salazar se había derrumbado y con él las vidas de los que habían sido parte de sus trapos sucios. Lucía, aunque tocada por la pelea, salió como una mujer más fuerte y libre, con un futuro lleno de chances.